¿Te imaginas escuchar en las noticias que una enfermedad que parecía controlada vuelve a aparecer en tu ciudad? ¿Pensabas que el sarampión era algo del pasado? Pues hoy eso está cambiando. Antes de continuar, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal. Comenzamos. En febrero de 2026, autoridades sanitarias confirmaron en la Ciudad de México una defunción asociada al sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que durante años se mantuvo bajo control gracias a las campañas de vacunación. Este evento forma parte de 29 defunciones registradas en México entre 2025 y 2026, según reportes epidemiológicos nacionales. Puede parecer una cifra pequeña en un país de millones de habitantes. Pero desde el punto de vista de la salud pública, representa una señal de alerta importante. Porque el sarampión tiene algo que lo hace diferente a muchas otras enfermedades. Se transmite con una facilidad extraordinaria. Y aquí vale la pena hacer una pausa. Imagina una habitación cerrada. Una persona enferma entra, tose y se retira. 2 horas después, alguien más entra al mismo lugar, y puede contagiarse sin haber visto al enfermo. Eso no es exageración. La Organización Mundial de la Salud, OMS, explica que el sarampión tiene un índice de contagio llamado R0 entre 12 y 18. El R0 es un indicador epidemiológico que describe cuántas personas puede contagiar, en promedio, una sola persona infectada cuando nadie tiene inmunidad. Para entenderlo con un ejemplo sencillo. Si el R0 es 15, una persona podría transmitir el virus a 15 más. Ahora comparemos. Según la OMS y el CDC, el COVID-19 original tenía un R0 aproximado de 2 a 3, y la influenza estacional entre 1 y 2. Esto significa que el sarampión puede propagarse varias veces más rápido que estas enfermedades respiratorias conocidas. ¿Empieza a tomar otra dimensión el problema? Aquí aparece un punto clave. El sarampión no es una enfermedad nueva. Tampoco es una enfermedad sin solución. De hecho, es una de las enfermedades prevenibles más estudiadas en la historia de la medicina. Antes de la introducción de la vacuna en 1963, el sarampión causaba millones de casos cada año en el mundo, según la OMS. Gracias a la vacunación, entre el año 2000 y 2022 se evitaron más de 50 millones de complicaciones graves asociadas al sarampión a nivel global, de acuerdo con datos de la OMS. Esto significa que la vacuna no solo protege a una persona, sino a generaciones enteras. Pero cuando la cobertura de vacunación disminuye, el virus encuentra nuevamente la oportunidad de circular. La OMS señala que se necesita al menos 95% de cobertura de vacunación en la población para evitar brotes. ¿Por qué ese número? Porque cuando casi todos están protegidos, el virus no encuentra a quien transmitirse. Es lo que se conoce como inmunidad colectiva, o protección comunitaria. Piensa en ello como un muro de protección alrededor de quienes no pueden vacunarse, como bebés pequeños o personas con ciertas enfermedades. Si el muro tiene huecos, el virus puede pasar. ¿Qué es exactamente el sarampión? El sarampión es una enfermedad causada por un virus llamado morbillivirus, perteneciente a la familia Paramyxoviridae. En términos simples, es un virus respiratorio que entra al cuerpo por la nariz, la boca o los ojos y se multiplica rápidamente. Investigaciones publicadas en el Journal of Infectious Diseases del 2024 muestran que el virus puede permanecer suspendido en el aire durante horas en espacios cerrados. Para entenderlo mejor, imagina el vapor invisible que queda después de una ducha caliente. No siempre lo ves, pero sigue presente. Algo similar puede ocurrir con las partículas virales en el aire. El virus mide entre 120 y 300 nanómetros, es decir, miles de veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Y lo más importante, no solo afecta la piel. Puede afectar pulmones, sistema inmunológico, cerebro, ojos. Por eso la comunidad científica considera al sarampión una enfermedad sistémica, es decir, que puede afectar distintos órganos. La situación reciente en México. Durante 2025, se detectaron casos en estados del norte del país, particularmente en Chihuahua.
Para febrero de 2026, se reportaron casos en diversas regiones. Entre las medidas implementadas por las autoridades sanitarias están: vigilancia epidemiológica, identificación de síntomas, protocolos de aislamiento, uso de cubrebocas. Sin embargo, la evidencia científica coincide en algo fundamental. La vacunación sigue siendo la estrategia más eficaz para evitar la propagación del sarampión. Déjame hacerte 3 preguntas sencillas. ¿Sabes si tienes protección contra el sarampión? ¿Sabes si tus hijos recibieron todas sus vacunas? ¿Sabrías reconocer los primeros síntomas? Si la respuesta no es completamente segura, este tema merece atención. Porque el sarampión no desapareció. Solo estaba controlado. Y cuando la vacunación disminuye, el virus puede regresar. En la primera parte hablamos de algo fundamental. El sarampión no es solo una enfermedad del pasado, y tampoco es una infección leve como muchas personas creen. Ahora surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre realmente dentro del cuerpo cuando alguien se infecta? Porque entender esto cambia completamente la forma en que vemos esta enfermedad. El virus no solo produce manchas. Muchas personas asocian el sarampión únicamente con el sarpullido en la piel. Pero en realidad, ese es solo un síntoma visible de un proceso mucho más complejo. El virus entra al organismo por las vías respiratorias y comienza a multiplicarse en el sistema inmunológico. Después se distribuye por la sangre y puede afectar varios órganos. Este proceso se llama diseminación sistémica, lo que significa que el virus viaja por el cuerpo a través de la circulación sanguínea. Según investigaciones publicadas en The Lancet y el CDC, el sarampión puede provocar una disminución temporal de las defensas del organismo, un fenómeno conocido como inmunosupresión transitoria. En palabras simples, el sistema inmunológico queda debilitado por un tiempo. Es como si el cuerpo olvidara cómo defenderse de infecciones comunes durante semanas o incluso meses. Por eso, después del sarampión, otras infecciones respiratorias pueden aparecer con mayor facilidad. ¿Por qué el cubrebocas no elimina el riesgo? Este es un punto que suele generar confusión. El cubrebocas ayuda, pero no es una protección total contra el sarampión. Un estudio publicado en Clinical Infectious Diseases del 2023 encontró que los cubrebocas quirúrgicos pueden filtrar entre 10% y 50% de partículas respiratorias, mientras que los respiradores N95 pueden filtrar hasta el 95% si están correctamente ajustados. Sin embargo, el virus puede entrar por la mucosa ocular, es decir, por los ojos. Además, el sarampión se transmite mediante partículas muy pequeñas suspendidas en el aire, llamadas aerosoles, que pueden permanecer flotando en espacios cerrados. Para entenderlo con un ejemplo sencillo, piensa en el olor de un perfume en una habitación. Aunque no veas las partículas, puedes percibirlas incluso tiempo después. Algo parecido ocurre con los aerosoles virales. Por eso, la comunidad científica coincide en que el cubrebocas es una medida complementaria, pero la protección principal es la inmunidad generada por la vacuna. Complicaciones respiratorias. Una de las complicaciones más frecuentes del sarampión es la neumonía viral, una inflamación de los pulmones que dificulta la respiración. Según el CDC y el New England Journal of Medicine del 2024, aproximadamente 1 de cada 20 niños con sarampión puede desarrollar neumonía. La neumonía ocurre porque el virus afecta los cilios bronquiales. Los cilios son pequeñas estructuras microscópicas que ayudan a limpiar el moco y las partículas irritantes de las vías respiratorias. Cuando estos dejan de funcionar correctamente, el moco se acumula y facilita infecciones. Esto puede provocar dificultad respiratoria, tos persistente, infecciones pulmonares. En casos graves, el oxígeno en la sangre puede disminuir, una condición conocida como hipoxemia, que significa que el cuerpo recibe menos oxígeno del necesario. Complicaciones neurológicas. Otra complicación importante es la encefalitis, que es una inflamación del cerebro. La OMS en 2025 estima que puede ocurrir en 1 a 2 de cada 1000 infecciones por sarampión. Algunos pacientes pueden presentar convulsiones,
Alteraciones del estado de conciencia. Dificultades cognitivas. Aunque no es frecuente, es una de las complicaciones más serias. Pero existe otra complicación aún menos conocida. Panencefalitis esclerosante subaguda, PES. Esta es una condición neurológica degenerativa asociada al sarampión que puede aparecer años después de la infección inicial. Investigaciones publicadas en Lancet Neurology del 2024 indican que puede presentarse entre 7 y 10 años después del contagio original. Es una enfermedad progresiva del sistema nervioso causada por la persistencia del virus en el cerebro. Para entenderlo mejor, imagina una infección que aparentemente se resolvió, pero dejó una pequeña huella silenciosa en el sistema nervioso. Con el tiempo, esa huella puede generar síntomas neurológicos progresivos. Este riesgo es mayor cuando la infección ocurre en la primera infancia, especialmente antes de los 2 años de edad. Aunque es poco frecuente, es una de las razones por las que la vacunación temprana es tan importante. Reconociendo los primeros síntomas. El sarampión suele aparecer en etapas. Fase inicial, parecida a gripe. Durante los primeros días pueden presentarse fiebre mayor a 38 grados centígrados. Tos seca. Ojos rojos. Sensibilidad a la luz. Malestar general. Esta fase es especialmente importante porque el contagio puede ocurrir antes de que aparezcan las manchas en la piel. Después aparece el exantema, es decir, el sarpullido característico. Comienza generalmente detrás de las orejas y se extiende hacia el resto del cuerpo. También pueden aparecer las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos dentro de la boca que ayudan al diagnóstico médico. Cuando buscar atención médica. Es importante acudir a valoración médica si aparecen signos como dificultad para respirar, convulsiones, confusión, fiebre persistente, vómito continuo, deshidratación. Estos síntomas pueden indicar complicaciones. Hasta aquí ya entendemos algo importante. El sarampión no es solo una enfermedad de la piel. Es una infección viral que puede afectar varios sistemas del cuerpo. Y aunque la mayoría de las personas se recupera, el riesgo de complicaciones existe, especialmente en personas no vacunadas. Después de entender qué es el sarampión, cómo se transmite y por qué puede provocar complicaciones importantes, surge una pregunta natural. ¿Qué podemos hacer para protegernos realmente? La respuesta, respaldada por décadas de investigación científica y millones de datos epidemiológicos, es clara. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión. Y esto no es una opinión. Es un consenso científico internacional. La vacunación, una de las mayores herramientas de la medicina. La vacuna contra el sarampión se utiliza desde hace más de 60 años. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación contra el sarampión ha reducido los casos globales de manera dramática desde la década de 1960. Entre 2000 y 2022, la OMS estima que la vacunación evitó decenas de millones de complicaciones graves relacionadas con el sarampión en el mundo. Para entenderlo con un ejemplo sencillo. Vacunar es como colocar un escudo antes de que aparezca el problema. El sistema inmunológico aprende a reconocer el virus sin tener que pasar por la enfermedad. Eso se llama inmunidad, que significa la capacidad del cuerpo para defenderse de un microorganismo específico. Esquema de vacunación contra el sarampión. En México, la vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación Infantil. Generalmente se aplica en 2 dosis durante la infancia. Las autoridades de salud recomiendan que las personas que no estén seguras de haber recibido ambas dosis consideren aplicarse una dosis adicional como medida preventiva. Esto incluye especialmente a personas que nacieron en décadas donde los esquemas de vacunación no siempre se completaban de forma uniforme. Un punto importante es que no pasa nada si una persona recibe la vacuna nuevamente aun cuando ya tenga protección previa. Esto se conoce como refuerzo inmunológico, es decir, fortalecer la memoria del sistema inmune. La OMS señala que 2 dosis de la vacuna proporcionan protección duradera en la gran mayoría de los casos.
¿Por qué se necesita 95% de cobertura? Este número aparece constantemente en las recomendaciones internacionales. La razón es sencilla. El sarampión es tan contagioso que, si muchas personas no están protegidas, el virus puede propagarse rápidamente. Cuando al menos 95% de la población está vacunada, se logra lo que se llama inmunidad colectiva, que protege incluso a quienes no pueden vacunarse. Por ejemplo, bebés muy pequeños, personas con ciertas enfermedades, pacientes con tratamientos inmunológicos especiales. Es como un paraguas comunitario. Si suficientes personas lo sostienen, todos quedan protegidos. Casos especiales. Existen situaciones en las que la vacunación debe evaluarse individualmente. Por ejemplo, durante el embarazo, la vacuna contra el sarampión generalmente no se aplica porque es una vacuna de virus vivo atenuado. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados deben consultar con un especialista antes de vacunarse. Sin embargo, en la mayoría de la población sana, la vacuna es segura y ampliamente utilizada desde hace décadas. ¿Dónde vacunarse en México? La vacuna contra el sarampión está disponible de manera gratuita en centros de salud públicos, clínicas del Seguro Social, ISSSTE, unidades de salud del sistema público. Si tienes tu cartilla de vacunación, es útil llevarla, pero si no la tienes, puedes recibir orientación en tu centro de salud. Acciones sencillas que pueden hacer la diferencia. A veces la prevención parece complicada, pero en este caso puede ser muy sencilla. Por ejemplo, revisar la cartilla de vacunación. Confirmar que los niños tengan sus 2 dosis. Consultar al médico si existe duda sobre el esquema de vacunación. Evitar enviar a la escuela a un niño con fiebre o síntomas respiratorios. Pequeñas decisiones pueden reducir riesgos de contagio. Déjame hacerte una última pregunta. Si existe una forma segura, gratuita y efectiva de prevenir una enfermedad altamente contagiosa, ¿vale la pena esperar a que aparezca cerca de nosotros? El sarampión no desapareció por completo. Se mantuvo controlado gracias a la vacunación. Y la historia de la salud pública muestra algo muy claro. Cuando la vacunación disminuye, los virus encuentran la oportunidad de regresar. Hoy, la mejor herramienta sigue siendo la información y la prevención. Revisar tu esquema de vacunación puede tomar unos minutos, pero puede marcar una diferencia importante en la protección de tu familia y tu comunidad.